sumando. ¿Qué pasó, señores, con Betsy Chávez, la pituca de barrio? Ella está, como saben, preciosa por haber complotado para... Ya no está Para el preciosa. golpe de Ya. Estado. ¿No está preciosa? O sea, la ¿Que Oh. estaba preciosa antes? Está en su prime, Betsy, está en su prime. Estaba Acuérdese mejor, cómo ¿no? era antes, Claro, cuando era rapera. Claro, llegó llegó, claro, en modo MC Francia, ¿no? Claro, Entonces, sí. No, está guapa no, Betsy, sí. pero ella está presa por haber complotado, o por lo menos tiene preliminar o preventiva, por haber complotado con Pedro Castillo para dar un golpe de Estado. Recordemos que Pedro Castillo dio un golpe de Estado que no le ligó y por eso lo vacaron. ¿No? Claro. Porque si le hubiera ligado no hubiéramos podido vacarlo. Exactamente. ¿No? Que no- Ahí hay como una especie de, algunos pitean, no fue un real golpe de Estado porque no pudo precisamente porque lo vacaron, pedazo de Porque fue imbéciles o estúpido. pencos. Pero la de Bobbio fue una de las declaraciones más simpáticas de los últimos ver, tiempos, ¿no? pon O sea, cosas que contexto, deberían indignar, pero pon generan contexto. que este tipo que fue ministro de Defensa durante el golpe de Pedro Castillo dice que no tuvo nada que ver con el tema, pero en su indignación dice que este señor no debería tener 30 años de cárcel, sino más bien 3 o 4 por estúpido, no por golpista. Claro. Entonces- Prisión no por golpista, sino por estúpido. Pero ese Bobbio es más bien un bobo, ¿no? Porque Sí. él estaba ahí durante el golpe y se hace el idiota. Ahora se Estaba hace el humorista. allí, pero dice que no conversó con nadie, que era una cosa que ni siquiera él mismo ha procesado, ha entendido, ha comprendido por qué se hizo algo de esa magnitud. Y que es raro, porque ya se sabe que el discurso había estado hecho en la noche anterior. Claro. El discurso que le dio Castillo. O sea, no es que lo pusieron contra la pared, lo engañaron, ¿no? El discurso estaba preparado un día antes, en la noche. Entonces es muy raro que el ministro de Defensa, habiendo sido convocado a Palacio y toda la situación, no haya sabido nada, ¿no? Yo creo, la verdad, que el ministro se hizo el loco a ver cómo iba la situación, ¿no? Claro. Y como ya no despegó nunca el golpe de Castillo, así hizo el loco, no movió nada. Pero yo creo que si hubiese tenido un poco más de punch ese golpe, tal vez Bobbio, que también no tiene muchas credenciales democráticas, Ajá. ¿no? Hubiera hecho otra cosa. Es una locura, ¿no? Porque en ese golpe de Estado prácticamente nadie fue y Pedro Castillo fue él solito, fue el único, ¿no? Solo, no hubo organización. Bueno, pero recordemos nadie que- redactó, Perdón, pero Betsy fíjate. está presa por eso y también iban a meter preso por eso a Torres, pero él salió con que estaba mal de la era viejito. próstata, Sí, que claro. era viejito y que no podía y le tuvieron compasión para que el tipo siga haciendo política y destruyendo todo a su paso, ¿no? Así es, porque Amenazando era, peruanos. sí, nunca había escuchado discursos tan odiadores, tan partidores, tan realmente terribles. Y yo creo que fue lo peor del gobierno, más que Castillo, fue este señor Torres, ¿no? Que realmente Todo el mundo envenenó. está olvidando a Castillo, Renzo. Todo el mundo piensa, era un poco brutito y todo, pero el daño que el pata hizo y era un desastre. No daba entrevistas, golpeaba a periodistas, sus sobrinos se metían por la puerta 2 de Palacio, tenían camionetas fichazas, tenían todo. Sí, Hemos todo mal, empezado todo a olvidar mal. a Castillo y no hay que olvidarlo, no hay que decir lo peor era Torres, porque Torres, no, el presidente era Castillo y era una basura. Sí, el presidente. era un presidente que no decidió, o sea, no sé si qué tanto decidía con las, no sé, con las habilidades que ha mostrado tener. Y creo que realmente tanto él como una camarilla de gentes que estuvieron en el gobierno tienen también la responsabilidad, ¿no? Incluso hay que recordar también por quiénes pusieron a Castillo, a pesar de que era previsible que iba a haber un gobierno de esa magnitud. Los caviares, la gente que un poco romantizó la posibilidad de que haya un profesor de ¿Cuál la es el problema que un sierra. ignorante sea sea- presidente? Claro. Gente como, por ejemplo, Farid Cajat, un hombre que sea, no sé cuántas bibliotecas debe haber leído, ¿no? Y de pronto le pareció que era muy chévere tener a alguien como Pedro Castillo en la presidencia de la República, algo que no tiene ningún tipo de lógica cuando tú conversas o por lo menos escuchas a alguien como él y además cuando sabes que viene de un partido como el de Perú Libre, que había mostrado ante el Jurado Nacional de Elecciones que su plan de gobierno estaba inspirado en la lucha de clases, era prácticamente el Partido Comunista, ¿no? Entonces, no, todo mal, ¿no? Y ahí, claro, hay, por supuesto, responsabilidades importantes en alguien que tuvo la banda presidencial, pero sí hay que recordar quiénes son los otros que estuvieron ahí y que hicieron mierda al Perú, ¿no? Ellos siguen en eso, ¿no? Y me imagino que Farid Cajat, pues desde sus privilegios absolutos, ¿no? O sea, no estamos hablando de un patamicio. Farid No. Cajat no tiene un pelo emicio. Y está esta cosa como de millonario culposo, ¿no? Así que bueno es ser millonario y ser caviar al mismo tiempo. Entonces, mira, no queremos que siembren otra papa que no sea la papita nativa y que nos vendan la papita para que luego Gastón haga... O sea, es una cosa de locos, el doble rasero. ¿Te acuerdas cuando Castillo pasa la segunda vuelta y se va a Cajamarca, ¿no?
Y, ay, miren, se ha ido a labrar la tierra. Un pata que nunca había hecho vida de campesino, ojo. O sea, ese ¿Cómo inventan esas mote de narrativas, campesino no? lo Claro. inventaron. Él era un pata urbano, era un sindicalista, Claro. ¿no? O sea, de campesino no tenía nada. Ojo, y se fue a trabajar la tierra, ¿se acuerdan? Y decía, ¡ay, qué bien! No, en vez del pata, ¿no? De convocar Pero fingir que gente, estaba sacando de maleza, trabajar, ¿no? ¿Te de acuerdas? ponerte al día con todo lo que te falta posiblemente cuando vas a ser presidente. Claro. No, el pata se fue a labrar la tierra, ¿no? Y se burlaban porque los medios no podían llegar, porque los ronderos no los dejaban pasar. ¿Te acuerdas cómo se hacían los religiosos? ¿Te acuerdas Claro, que hicieron un porque desayuno ellos- que estaba la Jennifer, que terminó siendo tremenda, perendeca? Pero es que ellos son bien religiosos, son de una iglesia protestante. No fueron así de religiosos cuando llegaron a Palacio y se hacían las megajuergas y las bacanales con la carne y los chivos y toda la vaina. ¿Qué tan religiosos eran? Ahí era un pancito con Como el no sé Papa, qué. pues. No, claro, bueno, claro, las mieles del poder que no pudieron contener, ¿no? O sea, los patas llegaron a Palacio de Gobierno, nunca habían visto cosas así, jamás se habían imaginado en su vida que podían administrar un Estado como el nuestro, donde tenían disposición no solamente de poder, sino además de dinero, todo el mundo, pues, los Las ojitos del camionetas, Franklin y no sé qué, ¿te claro, acuerdas? las camionetas y la cantidad de gente que debe haberse subido al carro y además asesorarlo. Porque, a ver, uno de los grandes problemas, a ver, a los presidentes, a los estadistas, se les dicen los grandes solitarios. ¿Por qué? Porque el poder es solitario. Porque el poder es solitario, pero a la vez necesitas de asesores, porque todo el mundo te sugiere un montón de cosas. Entonces, el tema es que puedes tener un montón de ideas alrededor tuyo. El problema es a quién le escuchas. Entonces te imaginarás la cantidad de cosas, de ideas, de torpezas, de alucinadas que le deben haber dicho, anda por aquí, por allá. Otro viene Salaverry y le dice, anda por aquí, por allá. Viene, no sé, pues todos los que se acercaron Sí, en esa época, sí, ¿no? pero visto desde una óptica como de que el buen salvaje es un pobre tonto que no sabe a quién escuchar y este pata se aupó en el mundo de los sindicatos, que bastante vivos son los sindicalistas, Sí, con todo pero- respeto. pero- O sea, no son unos tontitos, no es una papita amarilla. Pero de las ¿sabes? circunstancias del poder y de un Estado, o sea, comparar el sindicato ¿Se con acuerdan respecto a Palacio de Gobierno. La toma de no. poder para el primer gabinete, que Ya. juramentó su primer gabinete. Después de incompleto, horas, claro. incompleto. O sea, Claro. No nunca había en la historia del ministro de país Economía. no había ministro de Economía, ¿no? Uno de los ministerios encima más claves, ¿no? En un contexto y yo me acuerdo clarito a Pedro Frank, al que le molestaban los autos de lujo, ¿te acuerdas? Me Y que pica el dijo ojo, me pica el ¿te ojo y acuerdas? me hinca el hígado. que lo convocan para ser ministro de Economía y él rechaza, por eso no juramenta. Y me acuerdo toda la cabeza, muy bien. Cuánta dignidad en Pedro Frank, que no ha aceptado. Tiene su- Y a la Tiene- media hora estaba tocando la puertita de Zarratea para que lo hagan ministro y juramento. No, al día eso fue siguiente. No, y se iban porque- pasando las bandas, los fajines ministeriales como si quemaran y algunos sí, acá. O sea, fue realmente una locura, era un mercado, ¿no? Además fue, acuérdense, a la 1 de la mañana, Horrible. todos llevaron sombreros y todos los caviares decían, ¿cómo se van a burlar de nuestro país? Por eso es que estamos como estamos. Y todos eran unos sombreros falsos. Es como que yo hubiera ido a juramentar con un sombrero Carmen Miranda con unas frutas en la cabeza y hubiera salido un caviar a decir, tú no conoces las regiones del Perú, ese sombrero es un sombrero de no sé dónde. Todos fueron con sombreros, era como una vaina de vaqueros. Y hablando de sombreros, el profesor Eduardo Zapata, que ya no está con nosotros, él hizo un buen análisis y un estudio de los sombreros de Castillo. Y él se percató de que el tamaño del sombrero de Castillo comenzó a crecer con el tiempo. Al inicio era un sombrero ¿De verdad? normal. Sí, y la copa, no sé cómo se llama esto, cada vez se hacía más grande como para ocultarlo a Castillo. Era impresionante, ¿no? Era impresionante. Una Un hombre locura que lo no de los usaba sombrero sombreros. antes de la campaña. Del secretismo, y en esa vez que ustedes dicen que creo que fue en el Centro de Convenciones de Lima, afuera pasaba, me acuerdo, Franque en buzo y el viejito Torres, y la prensa les hablaba y les decía, ¿vienen a juramentar? No, yo pasaba haciendo deporte. Decía, una tira de mentirosos. Y la gente, ¿sabes qué cosa? La mentira es cultural. Oye, ¿qué pasa con los Los limeños? machetes son culturales. Los machetes y las huaracas. Claro. Sí, Sí, fue sí. un momento loquísimo del acontecer nacional que merece todos los estudios posibles, porque eso puede volver a pasar en cualquier momento, ¿no? Impresionante, ¿no? Pero volviendo a Betsy, porque no sé por qué salimos de ahí, Betsy se ha caído y presenta hematomas en el rostro, estoy hablando como perito. Hematomas de... Mira, ahí arma o está punzo con su constante. cachete que tiene ahí claramente unas heridas.
Y además Bermejo puso, ha sido golpeada, atacada, con Betsy un apareció en objeto. Claro, el juicio aprovechando oral para con hacer lesiones en politiquería. el rostro, brazo y pierna. Guillermo Bermejo, que solía ser pata de Betsy, que posiblemente siga haciéndolo, salió diciendo que la habían golpeado prácticamente con un palo en el cachete. Y al mismo tiempo, el medio Infobae ha salido diciendo que Betsy se cayó en la ambulancia donde era trasladada. ¿Por qué estaba en una ambulancia? No tengo Pero, idea. Si te trasladan en La una ex- ambulancia, ¿cómo te caes adentro de la La ambulancia? ex titular de la presidencia del Consejo de Ministros, investigada por rebelión, relató que sufrió una caída en la ambulancia y que no fue atendida. Además, el encargado de su traslado Pero amenazó es como un amenazó con cachetadón, meterle ¿no? plomo. Es como un cachetadón. No, porque es desde es acá. como- Se ha caído de cara, se ha ido en la ambulancia. Ahora, eso no habla nada bien de la gente del INPE que tiene que trasladar a una persona como Betsy. No me voy a poner del lado de Betsy, pero además también tiene demasiado tiempo de detención preliminar o preventiva, cual sea que tiene, y lo que hacemos es hacer a ojos de mucha gente y del extranjero como que en el Perú no existe la justicia. Porque si a Pedro Castillo recién están empezando a juzgarlo por los acontecimientos del 7 de diciembre del 2022, estamos bien jodidos. Y las señas que estamos dando y los gestos que estamos dando a distintos sitios son horrorosos. Entonces, mientras Pedro Castillo sale y hace que va a hacer dieta estricta y se pone en huelga de hambre, la señora sale y muestra que le pegan. ¿Qué es lo que ve la gente de afuera? Un desorden total, que la justicia no funciona. Claro, o sea, tú tienes presa a una persona y aparece golpeada. Y le O dan sea, es legi- tu responsabilidad. Si se cayó dentro de una ambulancia, es la responsabilidad de quienes la estaban llevando en la ambulancia. le dan Claro. legitimidad a las pataletas de Castillo, ¿no? O sea, ese tipo de desórdenes y de aplazamientos y de demoras en la justicia le dan comidilla a esta gente que quiere realmente burlarse del Perú y olvidarse de que realmente hubo un golpe de Estado, ¿no? Claro, Ahora- es casual que Betsy justo se caiga de cara y salga con moretones al mismo tiempo que Castillo sufre descompensaciones porque hace 2 días no come. No es casual, pues. No, de ninguna manera. Es una puesta Y en eso, escena. y eso tiene que ver también con los protocolos que usan en el INPE para poder trasladar a una persona. Porque, a ver, ¿cómo puede ser posible que una persona se haya podido, no sé, autolesionar de ser el caso, que se haya podido caer de ser el caso, de lo que sea? Pero ha debido haber un protocolo sano, respetuoso de los derechos humanos, en donde esta señora no tenga por qué ser ni afectada de ninguna manera, ni ella ni ningún otro ciudadano Oye, peruano. es una presa que tiene que ver con una circunstancia difícil para el país. La trasladas entre algodones o entre Así almohadas. es, claro. No se te cae de ninguna manera. Claro. ¿Ya? O Claro. sea, así ella se quiera caer de cara, no se te cae. Y el otro señor que se descompensa y todo, ya, todo esto es un show. Mañana va a salir Petro, Claudia Sheinbaum, van a salir todos diciendo que en el Perú somos unos salvajes que maltratan a estos tipos. Claro. ¿Y por qué los maltratamos? Entre otras cosas porque llevan 2 años presos. Ujú. Y por, a ver, yo Sin te podría condena. aceptar que la justicia demore, por ejemplo, en un juicio un poco complicado, que hay que demostrar pruebas, pero acá fue clarísimo, el hombre dio un golpe de Estado, lo dio en cadena nacional, o sea, ¿qué más hay que demostrar? O sea, no es que hay que haber, que hay que investigar, hay que deslacrar. Los cosas. leguleyos, Es pues, de ¿no? contra simple, ¿no? El pata dio un golpe de Estado, dejó de ser presidente, se convirtió en dictador, le salió mal, su problema que le haya salido mal, felizmente nos salvamos de que haya salido Claro, mal. por supuesto. Y tiene que ser condenado, o sea, no tiene por qué hacer algo tan largo, o sea, Claro. no es Es flagrancia, todos vimos eso. Claro. Todos vimos eso. Nadie se Estaba en la confundió. casa de Pizarro, vale decir, en Palacio de Gobierno, en ¿A la de Claudio cúspide formal del poder, y da un golpe de Estado, da un discurso golpista, convoca, conmina a las Fuerzas Armadas a que hagan determinadas cosas, entre ellas tomar presa a la fiscal de la Nación, cerrar tomar el el Congreso. Congreso. Que no le hayan hecho caso es otra cosa. Pero la circunstancia golpista está ahí evidente y hay evidencia de sobra. Y es un vacilón, porque los que más lo defienden son los que más se jalan los pelos con el golpe de Estado de Fujimori. Cuando son lo mismo. Son dos golpistas corruptos. Ahí está. O sea, deberían de tener el mismo trato. Ujú. ¿No? Pero ambos seguidores, tanto de Fujimori como de Castillo, se matan, ¿no? Por librarse el uno del otro cuando ambos cometieron el mismo delito.
¿Por qué no lo acaban de juzgar después de 2 años? Y a la señora Betsy también. ¿Por qué no se acaba eso de una vez y ya salimos del tema y pasamos a otro tema? No, increíble. La verdad que O sea, ¿en qué lo están convirtiendo? ¿Es adrede que el Poder Judicial no mueve un dedo para juzgar a Pedro Castillo cuando todos hemos visto lo que hizo Pedro Castillo? Yo creo que todo esto es adrede, es manejado, ¿no? Para Es parte del generar show. indignación, para Claro. generar que se levante nuevamente la gente. Ahora, yo vi al magistrado que estaba llevando el caso, por lo menos el juez, lo vi bastante firme, ¿no? Pero luego eso no se condice con los tiempos, ¿no? Entonces, de repente es un problema fiscal, no necesariamente de los jueces. O sea, habría que buscar a algún experto que Claro, nos explique porque- por qué es que después de tantísimo tiempo no hay una sentencia sobre este Recordemos señor, que hay ¿no? una fiscalía que es la que denuncia, es el Poder Judicial el que decide si es culpable o no, Claro. ojo, ¿no? Pero, o sea, el Poder Judicial funciona mal. Ujú. Hemos visto cómo la fiscalía está tomada, jaloneada por caviares, no caviares. Es un escándalo, pues así nada puede funcionar. O sea, ¿cómo van a coordinar? ¿Cómo va a coordinar la Ujú. misma fiscalía, ¿no? Si está llena de bandos, ¿cómo va a coordinar el Poder Judicial? O sea, Mm. ¿cómo realmente cumplir los plazos, hacer cosas en serio? Exacto, ¿no? Y la gente, a ver, una cosa es Pedro Castillo, pero, a ver, el señor ha sido presidente de la República, está en los ojos de los medios de comunicación, de los ciudadanos, estamos siguiendo el tema, pero ¿cómo será con la gente pobre que necesita acceder a justicia? Gente a la que la han acusado de repente de manera injusta y que está siguiendo un proceso. Muchos de los que están dentro de las cárceles no tienen ni siquiera sentencia. Entonces hay un montón de gente que parece que el Estado le ha perdido el rastro y está ahí y no pasa nada y siguen padeciendo penas que no les corresponden. Entonces el problema del país es realmente un problema de la justicia también, ¿no? Y sobre todo, creo yo, porque si no tienes acceso a la justicia, ¿cómo puedes creer en un Estado? Y eso sí es indignante, ¿no?